porque la palabra yihad es una palabra absolutamente confusionaria, malentendida, todo lo que queráis, todas las pestes que queráis. Acordaros que yo he dicho que para los musulmanes el Corán contiene la palabra de Dios tomada al dictado. Por tanto, cuando a mí me preguntan algo sobre Islam, lo primero que tengo que hacer es ir a ver qué dice Dios en el Corán. Si no lo dice, pues ya tendré que espabilarme. Pero si Dios utilizó la palabra yihad o el verbo hacer yihad en el Corán, tengo que decir, a ver, este señor sabe, por definición, más que nadie, más árabe que nadie, más política que nadie, más todo que nadie. Vamos a ver qué sentido le da. Y evidentemente me encuentro el concepto y lo encuentro en 35 ocasiones. Mirando cada ocasión en que aparece la palabra yihad o el verbo hacerlo, 22 más 3, por tanto, 25 veces de estas 35 significa claramente, leyendo el Corán, esfuerzo individual o colectivo para ser cada día mejor musulmán o cada día mejor gobierno, mejor comunidad de musulmanes. Es un esfuerzo para ser cada día mejor persona, mejor comunidad, mejor gobierno, luchar contra el propio ego, contra las propias pasiones, etc. Es un sentido tiene de elevación espiritual, de mejora espiritual. He dicho en 25 ocasiones, me quedan 10 porque son 35 las que aparecen. En las 10 restantes sí que hay que darle, Dios le da, o el texto le da, un significado de lucha, de enfrentamiento, de combate. Muy bien, a veces es un esfuerzo, un combate contra uno mismo, a veces es un combate contra alguien más. Este alguien más tiene que el concepto de alguien más tiene que seguir la normativa coránica. Ya hemos dicho que hay determinados pueblos, muchos, que merecen la protección del Estado Islámico. Por tanto, proteger no es luchar en contra. Estoy leyendo. Voy a leer trozos del Corán para que veáis de qué va el asunto. Los tengo en castellano. Venga. Para que una guerra sea lícita en el Islam, no hablo de jihad, una guerra sea lícita en el Islam, tiene que ser de musulmanes contra no musulmanes. Un musulmán, un gobierno musulmán no puede luchar contra otro musulmán. La historia está llena, tan claro como no obedecida esta norma. Por tanto, solo se puede luchar contra no musulmanes. Segunda parte, jamás tiene que ser, según el Corán, el Islam quien empiece la lucha. El texto dice, combatid a quienes os combatan, pero no seáis vosotros los primeros. Punto. Dios no ama a los agresores. Otra vez, capítulo 2, el último de los revelados. Perdonad, os habéis quedado parados las 3 veces que he dicho capítulo 2, el último, sí, porque el primero es una invocación, es decir, que el 2 es el primero en realidad que lleva normativa, lo pedís. Segunda premisa necesaria para que un musulmán pueda llevar a cabo una guerra, un combate. Se permite, leo otro fragmento, se permite que combatan a quienes han sido atacados porque han sido víctimas de una injusticia. También se permite a quienes hayan sido víctimas de la expulsión de sus hogares solo por haber dicho nuestro Señor es Dios. Si Dios hubiera rechazado a unos hombres valiéndose de otros, habrían sido demolidas muchas ermitas, iglesias, sinagogas y mezquitas donde se menciona mucho el nombre de Dios. Naturalmente, este trozo no lo quiere leer nadie. Los libros sagrados tienen esta ventaja. Tú puedes saltarte esto o lo otro. Voy a poner un ejemplo, a ver si os animáis. Si los cristianos o los cristianos siguieran al pie de la letra un fragmento de cualquier evangelio, las cosas irían a veces mal. Por ejemplo, Mateo y Marcos tienen fragmentos donde dicen que Jesús dijo: si vuestro ojo os escandaliza, arrancadlo;
si vuestro brazo es ocasión de pecado, cortároslo, si vuestra pierna es ocasión de pecado, cortarla también. Y la verdad es que yo no veo en el mundo cristiano que tengo cerca ni ni tuertos, ni cojos, ni mancos, no los veo. Por tanto, cogiendo este trozo, pues no irían las cosas como van. Y no digamos ya el fragmento de si te golpean en una mejilla por la otra. Yo no veo mejillas coloradas por la calle. Es decir, que el caso que se hace es siempre relativo. Tercera premisa necesaria para que una guerra sea justa en el Islam. Estoy hablando de guerra pura y dura, ¿eh? Luego iré a yihad y acabaré. Sí. Segunda premisa, para defenderse de males mayores, se podría decir. Por ejemplo, ¿por qué no queréis combatir por Dios por los oprimidos hombres, mujeres y niños que dicen, Señor, sácanos de esta ciudad de impíos habitantes? Es decir, hay uno en que está prohibido que un musulmán luche, tres que mandan cómo se puede, qué condiciones hay que hacer para hacer una guerra. Pero claro, también he dicho que la palabra yihad tiene en 10 ocasiones un sentido bélico. Por tanto, hay que distinguir cuando una guerra es guerra y cuando una guerra es yihad. Seguís con esto, ¿no? Que a veces cuesta explicar. Hay guerras, y hay que seguir estas tres premisas que he dicho, aparte de no luchar contra musulmanes, y luego hay un tipo de guerra, de lucha, de combate, que le llamamos yihad, que significa esfuerzo, vuelvo a decirlo. Bueno, pues claro, hay que aprender a distinguir cuando es guerra, cuando esta guerra se le llama yihad. Es una pregunta difícil, pero afortunadamente una persona mucho más inteligente que todos nosotros, todavía hoy se habla de él, nació en Córdoba en el siglo XII, le llamamos para entendernos Averroes. Este señor un día también se hizo esta pregunta, se la haría, supongo, mucha gente, pero él escribió sus conclusiones habiendo estudiado qué hizo el profeta, qué hicieron todos los califas anteriores, y escribió lo que voy a leer. Que no lo tengo delante, ¿dónde está? Sí. Cuando una guerra en país islámico o en cultura islámica o en sociedad islámica puede tener el calificativo de yihad. ¿Cuándo? Según el Corán. Pues en ella no pueden matarse ni viejos, ni mujeres, ni niños, tampoco enfermos mentales, crónicos o ciegos. Hay que respetar en el yihad la vida de eremitas, monjes, monjas y hombres de ciencia, a no ser que inspiren sospechas de enemistad. Estoy traduciendo a Averroes. Tampoco se pueden matar campesinos, Perdonad, no copiéis. Yo le he dicho a la doctora Huici que le iba a mandar mañana por correo electrónico un artículo donde está este texto, por tanto no os canséis, ya lo tendréis escrito, Descansad un rato. No se puede, ¿qué he dicho? Talar árboles, ni quemar cosechas, ni sacrificar animales, aunque si no es para el alimento de los combatientes. No se pueden dispersar abejas, ni destruir edificios aunque estén deshabitados, y las únicas armas permitidas son la lucha cuerpo a cuerpo, estoy hablando del siglo XII, y las usuales en aquel momento, lanzas, espadas o flechas, pero terminantemente prohibido las flechas envenenadas, aquellas que todavía el señor Aznar no ha dicho que no las había en Irak, las armas químicas, equivale a las flechas, ¿cómo se digo?, envenenadas. Todo esto se escribió o se puso, sí, por escrito, y en teoría tenía que practicarse pues muchos años antes de la famosa Convención de Ginebra o de los famosísimos derechos humanos que tienen 60 años y poco más. No sé, ahora son del 48, hacer la resta, yo ahora no estoy para ello. Pero claro, ¿con qué nos encontramos ahora? Con unos medios de comunicación que están hablando de yihadistas y del yihadismo y de personas islámicas que hacen yihad y dale que te pego.
¿De dónde viene esto? Ya acabo. Pues he dicho que volvería a hablar de Bin Laden. Bin Laden, cuando escribió los 3 primeros discursos al mundo después del atentado terrorista contra las Torres Gemelas, los escribió en árabe y hablaba de mujahidun, porque es la manera en árabe de decir quienes hacen yihad. Pero estaréis todos de acuerdo que se destruyeron árboles, mujeres, edificios, niños, lo que sea. Por tanto, el señor Bin Laden pervirtió una norma del Islam dándonos gato por liebre. Habló de mujahidín y en realidad tenía que haber hablado de combatientes o, al menos a mi modo de ver, de terroristas. Occidente, tan sabio, encuñó la palabra mujahidines, sí, con Y en castellano. Y de repente, más o menos era en 2005, se encendió una bombilla y dijeron, ¿y por qué les tenemos que llamar a estos combatientes mujahidines, que es una palabra árabe? Llamémosles yihadistas, y nos hemos quedado tan anchos. Y ahora hablamos continuamente del yihadismo, de los yihadistas, cuando hay que hablar de terrorismo y de terroristas, de asesinos, de hijos de su madre, de lo que queráis, pero esta gente no practica yihad. Este es el problema. Este problema, acabo, a mí, que lo sigo, claro, me dio una mínima alegría ninguna, pero pensé, bueno, no hay mal, me salto todo esto, no hay mal que por bien no venga, por lo menos estamos olvidando la expresión Guerra Santa. Guerra Santa hace 10 años era lo que se usaba el término que se usaba para hablar de musulmanes que combatían, practicaban la Guerra Santa. Bueno, pues yo pensé, mejor, esto ya es un paso adelante, porque una guerra nunca puede ser santa. En realidad, la expresión Guerra Santa no es propia del Islam, la inventó el Papa Urbano II en el siglo X para aludir a las cruzadas, es decir, una guerra santa para recuperar los santos lugares, pero se aplicó al Islam y Guerra Santa por aquí, Guerra Santa por allí. Yo ya tenía una cierta alegría, hasta que el octubre del 14, es decir, hace un año y un mes, tuve el gran disgusto, no, el gran empreño, no sé cómo se dice empreño en castellano, no lo sé, porque me salió, a mí no, salió la 23 edición del Diccionario de la Real Academia Española, esta institución cuya propaganda dice que limpia, fija y da esplendor, y han entrado la palabra yihad, escrita con Y, no es cierto, porque es una Y o una J, que se pronuncia jihad, y lo han entrado. Primera parte, que critico. La explicación es, lo entramos con Y porque los castellano hablantes no saben pronunciar la Y. No saben cuando viene del árabe, pero para decir James, Jennifer, Jimmy, Jonathan o Judith, saben. O sea que cuando viene del inglés se sabe pronunciar, cuando viene del árabe no. Entonces lo han puesto en la Y. Segunda falta, después de la palabra yihad en el diccionario de la Real Academia, que ahora es normativo, viene una F, es decir, palabra femenina. Dices, hombre, no, hemos luchado para hablar de esfuerzo, para que quede claro que no hay que asimilarlo a la expresión Guerra Santa. ¡Pum! Le ponen una F, palabra femenina. Tercer disparate, perdonad, Guerra Santa de los musulmanes. Dices, ¿para eso hemos predicado tanto? ¿Para volver para atrás? Pues así estamos, es decir, yo cada vez que escribo en castellano pongo una nota, ruego encarecidamente no me corrijan ni me pongan Y ni femenino y no me hablen de la yihad. Seguramente no estoy criticando al próximo conferenciante, pero no tiene por qué saber lo que yo he dicho. Yo lo he escrito, lo predico y lo predicaré siempre. Y ahora acabo